En esta sección vamos a observar, vamos a analizar un poco el tercer tipo de transformación que puede sufrir una función, que comprende los estiramientos y las compresiones. Básicamente podemos generar estiramientos y compresiones tanto verticalmente como horizontalmente. Son transformaciones, este tipo son de transformaciones no rígida porque la función, la forma de la gráfica va a cambiar. No va a cambiar radicalmente, pero sí va a cambiar ligeramente o en alguna forma la forma de la función original, ¿cierto? De la función original. Entonces la idea es que si tenemos una función y esa función se multiplica por una constante, vamos a suponer una constante mayor que 0, obtendríamos entonces una curva que sería c por f de x, es decir, a partir de la función original, f de x, una primera transformación que puede ocurrir sería una nueva función que fuera una nueva y, que fuera c veces la función f de x. También podemos generar esa multiplicación no multiplicando a la función, sino a la x, ¿verdad? Entonces podríamos tener aquí otro tipo de transformación que sería multiplicando o cambiando la x, como suelo decir yo, cambiando la x por c por x. C por x. Ahora, esta c, dependiendo del valor de c, pueden ocurrir varias cosas. Aquí tenemos, si multiplicamos la función por una c, entonces estaríamos hablando de un estiramiento vertical o una compresión, es decir, un acortamiento, ¿cierto? Sería este caso. Y en este otro caso, si multiplicamos a la x por c, es decir, cambiamos x por cx, entonces podemos tener este caso, que sería un estiramiento horizontal o una compresión horizontal. Que básicamente podemos agrupar en dos estas cuatro acciones, ¿verdad? Tenemos dos acciones verticales, un estiramiento o un acortamiento, una compresión, si multiplicamos por c. Si esta c es mayor que 0, entonces ocurrirá un alargamiento. Estamos multiplicando la función por un número mayor que la unidad. Pero si estamos multiplicando por un factor de c, donde c es entre 0 y 1, vamos a generar es un acortamiento. De manera similar, pero invertida, si multiplicamos la x por c y la x es un factor entre 0 y 1, ocurrirá un estiramiento, lo contrario a lo que sucede en verticalmente. Y si esta c que multiplica la x es un factor mayor que 1, ocurrirá un acortamiento o una compresión horizontal. Es decir, aquí tenemos la función original, esta es la función inicial. Observemos que en esta gráfica se puede apreciar que si tomamos este punto que es de altura 2, vamos a tomar este punto como el punto A, entonces esto sería, digamos, esta sería la Y, ¿sí?
Observen que la y vale 2. Aquí la y del punto A vale 2. Y si quisiéramos una nueva gráfica, hablemos de que aquí tendríamos una función y1, que es la función original. En este momento, en este ejemplo, no nos interesa cuál es la ecuación de esta parábola, simplemente vamos a simbolizar esta gráfica por medio de f de x. Ahora tenemos una función obtenida y la vamos a definir de la siguiente manera. Y sub 2 va a ser la misma f de x, la misma función original, pero multiplicada por un medio. Por un medio, o sea que c vale un medio. De acuerdo a lo que mencionamos en el párrafo anterior, si la constante que multiplica a la y, es decir, a la función, está entre 0 y 1, esta constante está entre 0 y 1, la constante está entre 0 y 1, entonces ocurre un acortamiento vertical. Básicamente lo podemos observar. ¿Qué le pasa al punto A? El punto A se convierte en el punto A'. Ahora el punto A' es la mitad de la altura del punto A. Es decir, esta distancia ahora es y de A', y y de A', observemos que es la mitad de y de A, ¿cierto? Es decir, es 1, dado que y de A valía 2. ¿Sí? Eso es lo que le ha pasado al punto A, se ha vuelto el punto A'. Al otro lado, de manera similar, pues también todos los puntos sufren exactamente el acortamiento. Observen si este era un punto B, aquí la altura es 2. Observen que se vuelve el punto B'. O sea, no está ocurriendo una traslación, simplemente está ocurriendo un acortamiento, en que el vértice no se mueve. Bueno, el vértice sí se mueve, los que no se mueven son los puntos donde la altura es 0. Ya vamos a explicar por qué. Este es y B' sería la mitad, o sea que este es un medio de y de B. ¿Sí? Este se vuelve una unidad, que sería la mitad de esta altura inicial. Hay dos puntos que no sufren movimiento para nada y es estos puntos donde y vale 0. Digamos, si este es el punto C, miren que y de C vale 0. Si este es el punto D, observen que aquí y de D vale 0. Si yo multiplico al 0 por cualquier cantidad, seguirá siendo 0. Por esa razón, este punto se conserva y S' sigue siendo 0. ¿Sí? Lo mismo pasa con el punto D', sigue siendo 0. O sea, como enseñanza de esta análisis podemos decir que si la altura de un punto es 0, ese punto, si lo multiplicas por una constante, a esa y que vale 0, no va ni a alargarse ni a acortarse porque por propiedades de los números, la multiplicación por 0 sigue siendo 0. Antes de mostrar un ejemplo más de acortamiento o alargamiento vertical, aquí vamos a tomar ahora como función original el seno. Vamos a llamarla f sub 0, la función de partida. Vamos a generar una función f1 que sea tres veces, que sea dos veces, bueno, 3 veces está bien, 3 veces la función original. Estamos multiplicando por 3 a la función. Es decir, 3 veces la y. Veamos qué sucedió. Como podemos darnos cuenta, en esta gráfica, la función se ha alargado, dado que hemos multiplicado por una constante que es mayor que 1, ¿cierto? Hemos multiplicado por una constante que es mayor que 1, con lo cual hemos generado
un alargamiento vertical. Podemos notarlo acá. Aquí C vale 3. Por tanto, es mayor que 1. Entonces ocurre un alargamiento. Y eso se nota inmediatamente. Es que tomé la curva que no era para el análisis. Lo que había que multiplicar era 3 por f de x. Ahora sí. Es esta la gráfica. Vamos a borrar todo esto. Ahora sí podemos continuar nuestro análisis. Estábamos diciendo que la constante valía 3. Aquí C vale 3. Resulta que esa constante es mayor que la unidad. Entonces ocurre un alargamiento. Como la constante está multiplicando a la y, porque recuerden, esto es la y, entonces es un alargamiento vertical, que es evidente en las gráficas. Digamos, este punto, observen este punto, lo voy a llamar el punto A, está a una altura de una unidad, digamos, esta es la altura, una unidad, y en la nueva gráfica, ahora tenemos un punto que es 3 veces. Entonces la y de este punto, que es el punto B, perdón, el punto A', la altura de y A' es 3 veces la altura del punto A. ¿Sí? Y eso se cumple en todas partes, ¿cierto? En todas partes se cumple esto. Si esta fuera, aquí tengo un punto B, aquí, puntico B, resulta que este sería tomando el punto B' acá, este sería 3 veces, ¿cierto? Y de B' es 3 veces, es el triple de la altura del punto B. También se cumple. Todo por esta constante, que está multiplicando a la ecuación. También observan que hay unos puntos que no cambiaron, ¿cierto? Por ejemplo, estos puntos que no cambian, ya se imaginarán por qué no cambiaron, ¿cierto? Aquí, como aquí y vale 0, ese no se ve alterado al multiplicar por 3, ¿cierto? Al multiplicar por 3, estos puntos no cambian por razones que ya explicamos hace un momento. Cualquier número multiplicado por 0 seguirá siendo 0, por tanto las alturas aquí siguen siendo 0. Ahora, si generamos un acortamiento, vamos a generar ahora un acortamiento, el más simple sería multiplicar por 0.5, ¿cierto? Si multiplicamos por 0.5, pueden observar que tenemos ahora
una función con menor altura. ¿Sí? Una función con menor altura. Vamos a dejarlo acá. Vamos a tomarle la foto. Bueno, los colores no ayudan mucho. Vamos a cambiar un poco este color. Mejor. Un poco mejor esta. Observen que es el mismo análisis, solo que el efecto ha sido un acortamiento. ¿Sí? Aquí tenemos una constante, la constante vale 1/2. Al ser esa constante, al estar esa constante entre 1 y 0, entonces ocurre una compresión o un acortamiento vertical. La pueden observar, la más evidente es acá. Digamos, este es el punto A. En ese punto A, entonces voy a denominar esto Y sub A. Y claramente el punto A', ahora es la mitad, ¿cierto? Punto A', cumple que el punto A' es la mitad eh, o sea, 0.5 de la original, que sería Y sub A. Eso se cumple en cualquier parte, lo pueden observar, lo pueden verificar. En cualquier parte se está cumpliendo esto. Digamos acá, punto B, no solo en el máximo, este sería Y sub B. Y obviamente esta es, acá sería el punto B', y la altura sería tan pequeña que no la podría dibujar. Eso ocurre un acortamiento en todas partes, ¿cierto? Cualquier parte se puede verificar esto. Ocurrido acortamiento o una compresión vertical. ¿Qué pasa con las horizontales? Como nos mostraba la teoría, se comportan de manera completamente opuesta a las verticales. Es decir, ahora vamos a multiplicar la X por la constante, como lo podemos observar. Todo depende de la constante. Si la constante es mayor que 1, ya no generamos un estiramiento como era en el caso vertical, sino una compresión horizontal. Y si la constante es un número entre 0 y 1, ya ocurre es un estiramiento o un alargamiento horizontal. Lo podemos observar
en la imagen que nos trae el texto. Aquí tenemos un acortamiento vertical. Observen, estamos multiplicando la x, c vale 2, como c vale 2, resulta que c es mayor que 0, perdón, mayor que 1, entonces va a ocurrir un acortamiento horizontal. ¿Dónde se observa ese acortamiento? Pues en la coordenada x. En la coordenada x, miren que, por ejemplo, ahora la coordenada x aquí es esta. Vamos a llamar este punto A. Esta sería la coordenada x sub A. Observen que ahora esta coordenada es la nueva. Aquí tendríamos un punto. Ese punto se ha vuelto a prima, pero observen que esta es 1, mientras que esta es 2. Es decir, al multiplicar por 2 no logramos estirar, sino que se acorta. ¿Sí? Entonces estamos logrando un acortamiento o una compresión. Acortamiento o compresión. Cualquier punto sucederá lo mismo. Como si este es el punto B, entonces esta la llamaría yo X sub B. Ese punto B, a la misma altura, sería este punto B', donde esta distancia ya es la mitad, no 2 veces, como mostraría aquí la X, e intuitivamente uno podría engañarse. Esta ya es la mitad, ¿cierto? Esta es la mitad, mientras que este es 2. Como pueden observar, el efecto es el inverso a lo que uno esperaría. Un punto más, este es el punto C. Observen que esa distancia es una unidad. Y ahora, aquí tenemos el punto C', y la X sería aquí de C'. O sea que efectivamente tenemos una compresión, ¿cierto? La gráfica se ha comprimido. La gráfica es F de 2X. Es raro. Hemos multiplicado la X por 2, pero asombrosamente no hemos logrado que la gráfica sea 2 veces más larga, sino 2 veces más corta. Es decir, un acortamiento en un factor de 1/2. Se ven aquí vale la coordenada, es 1/2. Pero tiene sentido decir que es 2 veces más corta que la original, ¿cierto? O sea que ocurrió una compresión. Eso es todo.